un tiempo con Dios para meditar todo el día. Fortaleza en el día de la angustia. Y leemos en el libro del profeta Nahum, en el capítulo 1, versículo 7. Y dice la palabra de Dios: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Es el versículo clave de este libro de Nahum. El Señor es bueno, dice y lo deja claro. Dios es bueno. Coma, y es nuestra fortaleza en el día de la angustia, en el día malo, en el día que no queremos pasar. Y también dice que Dios conoce a los que en Él confían. Por eso, fortaleza en el día de la angustia. Un hermoso versículo que Dios habla a través de un profeta menor al pueblo de Israel. Y para ponernos un poquito en contexto, Dios había hablado a Nínive. Nínive era la capital de Asiria, una nación muy poderosa, muy poderosa. Y Dios mandó a Jonás allí para que Nínive se arrepintieran, y dicen que todos oyeron el mensaje y proclamaron ayuno. Y Dios perdonó a aquel pueblo, pero fue en ese entonces, porque años más adelante, aquí en Nahum, vemos como Nínive es destruida. Porque los que nacieron, las generaciones que nacieron después de estos que se arrepintieron, no siguieron buscando a Dios. Y Dios tuvo que destruir Nínive. Pero aunque aquí nos muestra la ira de Dios contra el pecado y la destrucción de Nínive, muestra en el versículo Dios que el Señor es celoso y es justo. También dice el versículo 3 que es tardo para la ira y grande en poder. Dice que no tendrá por inocente al culpable. Algo hermoso que podemos ver es que en medio de esta destrucción de Nínive hubo personas, pocas, pero hubo personas que no fueron destruidas. Porque dice la palabra que él conocía a quienes dentro de Nínive realmente sí conocían, sí confiaban en él. Y para ellos es que el Señor fue fortaleza en el día de la angustia. ¿Qué día de angustia está hablando? El día en que Nínive fue destruida. Es hermoso ver cómo Dios guarda a sus hijos, cómo Dios protege a su pueblo, como Dios, como un Dios de pactos, aún guarda sus promesas y Él no cambia, no miente, no duda. Y este hermoso mensaje de Nahum nos muestra cómo este imperio asirio era una ciudad magnífica, localizada a la orilla oriental del río Tigris. Hoy en día la conocemos como Irak. Esa era Asiria y fue fundada por Nimrod. Génesis capítulo 10, versículo 8 al 11 nos muestra esto. Y dice que estaba rodeada en un muro de casi 12 kilómetros de circunferencia. Tenía muros más altos que Jericó. La ciudad llegó a tener aproximadamente 300,000 habitantes dentro del perímetro urbano. Mira la gran fortaleza que tenía Nínive, el gran refugio que tenían. Vuelvo y repito, más fuerte que Jericó. Imagínate 12,000 kilómetros de circunferencias de fortaleza. Y es que este pueblo de Asiria, en especial la capital Nínive, confiaban más en esta fortaleza, confiaban más en sus armas, confiaban más en su ejército, confiaban más en su potencia militar, confiaban más en su poder, confiaban más en su economía, confiaban más en todo lo que era esta ciudad llamada magnífica
dentro del imperio asirio. Y por eso es que el Señor habla a través del profeta Nahum allí a ese pequeño remanente que conocía al Señor y confiaba en Él. Y le dice: el Señor es bueno y Él es fortaleza en el día de la angustia. En ese día de la angustia, en el día que vino muerte, en el día que vino calamidad, esa fortaleza que tenía Siria no sirvió de nada, porque igual que Jericó, fue derribada por el poder de Dios. Y es que esto nos enseña cuando muchas veces en nuestra vida tenemos fortalezas tal vez de contactos, tal vez de economía, tal vez de salud, porque como no tenemos ningún dolor, creemos que toda la vida va a ser así y esas son las fortalezas. ¿Para qué Dios? No lo necesito. Formamos igual que el pueblo asirio, igual que Nínive, fortalezas en nuestra vida en las cuales nos apoyamos, en las cuales nos escudamos, en las cuales nos escondemos y para nosotros son más importantes que una relación con Dios. Inclusive a veces cuando llegan esos días de dificultades, esos días de angustia, como nombra este versículo, muchos reniegan de Dios. Y muchos dicen: Dios, ¿dónde ha estado? Dios a mí no me ha ayudado. Y otros nunca buscan a Dios, pero en el día de la angustia sí buscan a Dios. Sí creen, ellos mismos se engañan creyendo que creen en Dios. Y le buscan, pero he visto muchas personas que no han obtenido las respuestas a sus peticiones por muchas circunstancias, no porque Dios no sea bueno, y son las personas que se levantan peor en rebeldía, hablando de Dios, y el ateísmo parte de acá. Muchas de las personas con las que he compartido me han dicho: yo le pedí a Dios un día esto y no me lo dio y por eso para mí Dios no existe. Mira cómo es importante confiar y conocer a Dios, para que en el momento de la angustia, en el día en el que llegan las dificultades, que Dios conoce quiénes somos los que creemos en Él, Dios sea una fortaleza para nosotros. Y cuando Dios está hablando de una fortaleza, está hablando de un refugio seguro, nos está hablando que es un escondite. Es un lugar, como alguna vez lo hablé, como una trinchera subterránea donde pueden lanzar bombas, misiles, pero no pasa nada porque están escondidos. Es un escudo, es un refugio, es una fortaleza. Lo que me enseña esto es que, así como dice Salmo capítulo 23, que aunque deba yo pasar por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El Señor no dice que por ser hijos, que por haberle aceptado como Señor y Salvador, que por haber nacido de nuevo de lo alto, que por tener nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús, nunca nos va a pasar nada. Tampoco dice que por ser hijos, cuando lleguen estos momentos de angustia o de calamidades, Dios las va a quitar. Lo que Dios sí prometió es que estaría con nosotros. Y cuando Él dice que Él es fortaleza en el día de angustia, un refugio seguro cuando llegan las dificultades, significan que, por darme a entender, esa trinchera, ese escondite es Cristo Jesús. Por eso necesitamos estar en Cristo. Porque no significa que va a quitar esto, significa que nos va a ayudar a pasar por este proceso. Y quien va a recibir todos estos golpes fuertes es esa protección que Dios pone sobre nosotros. Y cuenta una historia que leí de alguien, de una predicación. Esto es realmente de una predicación de alguien y lo quiero anotar porque es importante. Dice que uno de los grandes líderes de la Reforma escocesa, Roberto Bruce, fue perseguido por causa de su fe en Cristo Jesús y un día, cuando estaba huyendo de sus enemigos y parecía que iba a ser atrapado, dice que se refugió, se escondió en una cueva y allí oró al Señor pidiendo su protección. Dice que estando allí en este lugar, en esta cueva, desde la oscuridad pudo observar una gran araña, grande araña, que tenía su tela en la misma entrada de la cueva, o sea que no era pequeña. Y dice que cuando llegaron los que lo perseguían a matarlo por su fe, vieron la tela de la araña intacta en la entrada y entonces ellos intuyeron que nadie había entrado a ese lugar porque obviamente estaba la telaraña
y así se preservó la vida de este hombre de Dios. Pero lo que me impacta es la frase que él dice. Y dice, con Dios, una tela de araña es como un muro, pero sin Dios, un muro es como una tela de araña. Impresionante, y esto pasó con los asirios. Todo su poder, toda esa fortaleza, todo eso en lo cual ellos tenían seguridad, resultó como una tela de araña. Mientras que para los que confiaban y conocían a Cristo, ese pequeño remanente allí en Nínive, esa supuesta telaraña fue la que resultó un muro fuerte para ellos. Y es que la esperanza de nosotros como hijos de Dios frente al temor, frente a la necesidad, frente a la escasez, frente a la enfermedad, frente a tantas cosas que nos roban la paz, es Dios. La única esperanza que tenemos, el único auxilio, el único pronto socorro es Dios, es Cristo. Y necesitamos estar seguros de que Él actuará en nuestras vidas conforme a su buena voluntad. Ojo, siempre recalco, cuando pedimos conforme a su voluntad, no lo que queremos, no nuestros antojos, no lo que va contrario a la palabra. Veo David en peligro de muerte. Él dice, veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y todo esto es un ejemplo de que la vida en Cristo no se trata solamente de cuándo Él vendrá por nosotros y de cuándo sucederá el rapto para unos, si hay rapto, si no hay rapto, sino en que Dios es bueno, en que su bondad se manifiesta aquí en la tierra, en nuestra vida presente. Eso es algo de lo más importante. Y por eso necesitamos nosotros, o vale la pena esperar en Dios, confiar en Dios, conocer a Dios. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Por eso necesitamos conocerle para poder confiar y saber que en medio de las dificultades, en medio del día de la angustia, podemos estar seguros porque estamos en un refugio mejor que cualquiera que los hombres pueda hacer. El Señor cumple sus promesas y esto nos habla de esperar en Él, de hacer su voluntad, de ser pacientes hasta que podamos ver el final de eso que Dios ha prometido en nuestra vida. Pero también significa que tenemos que tener la esperanza porque Él hará lo que es mejor para nosotros. Es increíble cómo vemos muchos ejemplos bíblicos que nos muestran el carácter de Dios y cómo en medio aún de tanto pecado, de tanta desobediencia, de tanta soberbia, de tanta prepotencia, el Señor conoce a los que en Él confían y Dios los guarda, porque aunque la ira de Dios está latente por el pecado, también la bondad y la misericordia están latentes por todos aquellos que conocen al Señor y confiamos en Él. ¿En quién más confiaremos en medio de dificultades y en medio de tiempos de angustia sino en el Señor? La palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta hermosa mañana y gracias por este tiempo con Dios para meditar todo el día. Padre, hoy entendemos, Dios, que en los tiempos de angustia, en los tiempos de dificultades, Dios, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde nos esconderemos sino en tu presencia? Padre, la importancia tan grande de confiar en ti, pero para primero confiar necesitamos conocerte. No podemos depositar nuestra confianza en alguien que no conocemos, Dios. Y esto me muestra lo importante de conocerte, lo importante de saber de ti, de saber quién eres tú, de conocer tu palabra, de tener un lugar donde
reunirme, donde aprender de ti, donde conocer qué piensas, qué amas, qué haces. Todo esto, Padre hermoso. Por eso, gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, que nos guía cada mañana. Y hermoso Rey, tú sabes quiénes tenemos nuestra confianza puesta en ti, Señor. Y sabemos que en el día de la angustia, Señor, nos librarás, nos guardarás y estarás con nosotros, Padre, y nos darás la fuerza para poder salir adelante en cada circunstancia hasta que podamos ver, bendito Dios, la bendición de lo cual estamos orando y esperando. Y el día que esto suceda, Señor, siempre te daremos la gloria, Padre. Y sé que muchos, después de que reciben milagros, se apartan de ti y le dan la gloria y la honra a otras personas o a otras cosas. Pero Dios, nuestra fe está en ti, nuestra esperanza está en ti, nuestro refugio eres tú, Señor. Y siempre hablaremos, bendito Dios, de que tú eres bueno y de que podemos esperar en ti lo mejor. Gracias, Señor, por ser nuestro pronto auxilio y por ser ese escondite, Dios, en los días de angustia para nuestra vida. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.